Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, encantados de poder charlar contigo y con XTB como cada mañana aquí en Negocios. Bueno, es cuarta jornada bursátil de la semana y vemos subidas en las bolsas europeas. De hecho, el IBEX está ahí acercándose a los 8.600. Sí, hubo un susto el otro día. La verdad es que te das cuenta de hasta qué punto el mercado está poco acostumbrado a caer, ¿no? En cuanto se produce una corrección pequeña de un 1 y pico por ciento, empiezan las tensiones, ¿no? Y todo el mundo empieza a hablar del riesgo, de dónde puede ir a parar. Yo creo que hay claramente una sensación de que solamente puede ir para arriba el mercado, y como ya sabéis, yo tengo una percepción de que vamos a entrar en un momento complejo. En el IBEX no ha cambiado gran cosa la situación, ¿no? Llevamos en un entorno prácticamente de 8.225 a 8.734. Llevamos ahí metidos desde febrero, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ha pasado en el DAX o lo que ha pasado en el S&P 500, pues en el caso del selectivo español estamos viendo un mercado mucho más lateral. Y bueno, la clave va a ser por donde rompa, ¿no? Habrá que esperar a ver. Yo creo que hay más riesgo de ruptura por abajo que por arriba, pero bueno, si rompe por arriba, pues evidentemente será una señal positiva que deberemos seguir. Vamos a centrarnos, hoy quiero ver varios selectivos, ¿no? Por ejemplo, el CAC 40, que también tiene algunos resultados, ¿no? Para ver cómo está reaccionando a ellos, pero centrándonos un poco primero en nuestro IBEX, tenemos hoy los resultados de Bankinter y lo vemos caer, aún así. Está en el tercero por la cola, cae un 1,46% ahora mismo. Sí, Bankinter se está acercando a un nivel muy importante. Siempre decimos que cuando analizamos el mercado, lo que define una tendencia realmente no es un tema de las directrices que tanto nos gusta pintar, sino que lo que define una tendencia es cómo es la secuencia de máximos y mínimos, ¿no? Y cuando uno mira lo que ha ido ocurriendo en Bankinter a lo largo de los últimos meses, lo que se da cuenta es que hemos tenido una estructura muy positiva que ha ido generando de forma continuada esa secuencia de máximos y mínimos, y la última gran zona de soporte o mínimos está justo donde hemos tocado esta mañana, en el peor momento, y esto es lo que tenemos que vigilar, ¿no? Si empezamos a detectar pérdidas de este área, pues evidentemente el riesgo correctivo empieza a ser mayor. Mientras aguante este soporte o esta zona, digamos, de suelos que tenemos aquí, no plantea un problema mayor, pero habrá que seguirlo de cerca. Hemos visto ya el ruido que ha generado el tema de CaixaBank y Bankia con ese anuncio de despidos masivos, incluso por encima de lo que se esperaba. Ya comentábamos que la banca acomete este tipo de operaciones para reducir coste, con lo cual una cosa es lo que nos quieran vender desde un principio en las negociaciones. Realmente, para que tenga éxito ese tipo de operaciones, tienes que acometer reestructuraciones tremendas, ¿no? Desde el punto de vista de oficinas, desde el punto de vista de empleados, y la banca se enfrenta a un cambio generacional como no hemos visto en mucho tiempo. FinTech está cambiando las formas de entender la banca, y solo aquellos que consigan adaptarse rápido a las nuevas tecnologías pues podrán tener un hueco en la nueva banca comercial que va a quedar. Digo que a alguno le podrá no sorprender porque los resultados que se han presentado han sido buenos. Entonces, el hecho de que se presenten resultados pues muchas veces mejor de lo esperado y luego veamos caer el valor, tal vez a alguno no le cuadre. Existe una cosa que se llama, una frase anglosajona que define esto muy bien, que dice buy the rumor, sell the fact, que es compra el rumor y vende la noticia. ¿Qué ocurre? Y después, cuando previamente a la publicación de resultados el valor ha tenido una revalorización muy grande, quiere decir que aquellos que de alguna manera han hecho bien el análisis de lo que podría ocurrir los meses venideros ya se han posicionado, y cuando realmente llega el dato están ya saliéndose, no están aprovechando para entrar. El inversor particular normalmente cree que es en la noticia cuando surge la oportunidad, pero el inversor profesional se ha posicionado mucho antes y realmente está aprovechando este momento para ir cerrando parte de las ganancias que lleva acumulando desde finales del año pasado. También hoy jueves tenemos en debate en el seno del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo. Nada me hace prever que sea algo muy movido, será más bien tranquilo. Aún así, si se callan más cosas, si no se da demasiada información, podemos ver un poco, no sé, un movimiento ahí especulativo. ¿Se incrementará la especulación?
Digamos que los bancos centrales tienen como premisa mantener en algodones al mercado, ¿no? Yo creo que tal vez es una de las grandes preocupaciones, yo como economista, una de las grandes preocupaciones que tengo es que creo que hemos prostituido de alguna manera la función de los bancos centrales. Los bancos centrales no deberían de estar pendientes del mercado, los bancos centrales tendrían que estar pendientes de la economía. Y da la sensación de que de la misma manera que criticábamos o nos reíamos un poco de la obsesión de Donald Trump con el tema de lo que hacía la bolsa, se ha convertido en un mantra para todo el mundo. Es como la bolsa es el termómetro, digo, no, la bolsa no es el termómetro de nada, la bolsa es cómo cotizan las compañías en función de unos resultados que van a publicar, que a su vez están influenciados por la evolución económica. Y el Banco Central debería olvidarse de si las declaraciones o las medidas que toma afectan positivo o negativamente a la bolsa. Lo que tendría que tomar son medidas que afectan realmente a la economía. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hizo el otro día, hace un mes y medio o 2 meses, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, fue ante el repunte de rentabilidades de los bonos, cambió el discurso y dijo: a partir de ahora vamos a incrementar significativamente nuestra compra de bonos soberanos para evitar ese repunte o aumento del coste de financiación. Y esa tal vez va a ser el eje central de la conferencia de hoy, porque le van a preguntar hasta la saciedad los periodistas cuánto tiempo va a estar manteniendo esas compras significativamente más altas de lo que inicialmente estaban previstas. Va a ser difícil que el Banco Central Europeo pueda argumentar mantener esas compras tan grandes más allá de un periodo pequeño de 3 meses, porque se supone que lo que nos están contando por activa y por pasiva en todos los gobiernos y las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, es que la segunda parte de este año va a haber un fuerte crecimiento en Europa. Por tanto, si ya estás saliendo de la crisis, ¿qué diablos hace el Banco Central Europeo incrementando las ayudas? Hay algo que no encaja. Por otro lado, claro, cuando te dicen no puedo permitir que el coste del dinero se dispare, digo, perdone, ¿qué me está usted contando? Si la mitad de los bonos europeos cotizan en tasas negativas, pero si todos los bonos alemanes cotizan en tasas negativas, ¿de qué me habla usted cuando me dice coste de financiación subiendo? Pero si estamos en unos costes de financiación que jamás en la historia han sido tan bajos. Eso lo que denota es hasta qué punto la recuperación económica y nuestras perspectivas de crecimiento económico son endebles. Porque si hablamos de que un 0,80, un 0,50 a 10 años es un coste alto, o un 0% a 5 años es un coste alto, o un menos 0,25, menos 0,50 a 2 años es un coste alto, estamos muertos. Porque esto es totalmente anómalo. Lo quieren convertir en algo normal, pero es completamente anómalo. Y ahí va a estar la gran batalla, yo creo, de la conferencia de prensa que va a dar posteriormente a leer lo que no va a cambiar nada. Tipos de interés, QE, todo eso va a seguir igual. La batalla va a estar en las preguntas de los periodistas, en mi opinión. Bueno, pues vamos a ver qué preguntas hacen, porque bueno, al final eso va a ser lo interesante. En cualquier caso, vamos a movernos ahora, también nos seguimos moviendo por Europa, ¿vale? El CAC 40, hemos conocido resultados, por ejemplo, de Renault, hemos conocido resultados de Orange, Pernod Ricard, Hermès. ¿Cómo se está comportando frente, bueno, a estos resultados que se van conociendo? Pues mira, Renault, sin ir más lejos, es una copia de lo que estás viendo en Bankinter. Renault lleva experimentando desde los mínimos de 2020, ha tenido una revalorización espectacular, ¿no? Estamos hablando en términos porcentuales, desde mínimos a máximos, pues Renault ha experimentado, para que te hagas una idea, una subida de un 223%. Ahora, lo que se detecta es un deterioro, de alguna manera, en la estructura del valor, ¿no? Hemos completado lo que llamamos una formación de vuelta tipo doble techo. Eso nos debería llevar a atacar un nivel importantísimo a tener en cuenta. Es decir, si yo tuviese posición larga en Renault, que no tengo, por debajo de 32,5, 32,60, no querría tenerlo. Da la sensación de que a partir de ese instante podemos estar generando un cambio de dirección y podríamos llegar a perder una parte importante de lo que hemos acumulado de rebote a lo largo del último año y 2 meses. Por tanto, este tipo de estructuras nunca sabemos si van a acabar generando un cambio de tendencia, pero es que nuestra labor como analistas es detectar esos cambios en las pautas, detectar
pues que donde antes teníamos una pauta de subidas cada vez más altas por parte de mínimos y máximos, de repente esto empieza a cambiar. A partir de ese momento lo único que nos queda es determinar cuáles son las zonas críticas y si se pierden esas zonas críticas, reducir de forma clara posicionamiento o quitarlo completamente. Yo el mensaje que mando siempre es una cosa es tener razón y otra cosa es ganar dinero. Para ganar dinero como inversor o como trader, tú tienes que gestionar en base a lo que ves y no en base a lo que crees que va a pasar. Por tanto, alguien puede pensar, Renault tiene que subir hasta 60. Y digo, me parece genial que piensas y a lo mejor es correcto. Pero si empieza a perder 32, 60, a mí lo que me está diciendo el mercado es que no están de acuerdo o alineados con tu manera de pensar y que probablemente por debajo de esa cota lo que vas a ver es presión vendedora y no presión compradora. Pablo, es Credit Suisse. Después de, bueno, de la polémica, ¿no?, del caso Arqueos, hemos conocido también resultados, pérdidas de 228 millones de euros en el primer trimestre. Sí, de hecho decían que son menos malas de lo que inicialmente estaba previsto. Pero aquí estamos un poco en la misma dinámica. Esto es un gráfico de largo plazo, ¿vale? Lo digo para que la gente que está invirtiendo a nivel particular entienda un poco esto. Si yo veo este gráfico, la pregunta que a uno le tiene que asaltar es ¿por qué compras esto? ¿Por qué compras este valor? Es decir, esto de aquí es 2005. Lo que quiero decir es que la estructura de este gráfico lo que denota es una debilidad estructural que dura más de década y media. Entonces, hay muchos valores que lo hacen bien en el mercado, hay muchos valores que tienen tendencias alcistas. Esto es una tendencia a la baja. Cuando la gente dice, bueno, esto lo ha producido Archegos, seguido del segundo escándalo, te digo, sí, probablemente la reacción última es un producto de un problema en el que se han metido a nivel de compliance el banco, de cómo gestiona el riesgo, pero antes de esto ya lo que teníamos no era bueno. Esto ha sido el catalizador para ver una nueva fase bajista, pero dentro de una gran tendencia que lleva funcionando mucho tiempo. Por tanto, no intentemos descubrir dónde están los suelos del mercado. Que lo descubran otros. Nosotros lo que tenemos que buscar son aquellas compañías que están haciéndolo bien, porque cuando un gráfico estructuralmente lo hace bien, quiere decir que los beneficios que está obteniendo la compañía son buenos, que el modelo de negocio es bueno y que los inversores están contentos con esa gestión. Por tanto, ahí buscamos las oportunidades de compra. Pero cuando vemos algo de este estilo, es como decir, ¿qué pretendes? ¿Acertar dónde se va a frenar la caída de Credit Suisse que ya dura 16 años? Digo, es prácticamente imposible. Puedes extrapolar lo que ha ocurrido anteriormente y decir, bueno, pues yo creo que esta bajada actual se va a parar aquí. Digo, vale, me parece muy bien, pero eso no quiere decir que aquí tengas que comprar. Esto lo que quiere decir es que aquí arriba tienes que vender. Aquí es donde quieres cerrar tu posición corta, tu posición de venta. Te voy a preguntar, Pablo, ya que estamos a finales de abril, por un aforismo bursátil, ese sell in May and go away. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo aplicamos o no? ¿Lo aplicaríamos o no este mes de mayo? Yo no creo que las cosas sean tan sencillas, ¿no? Pero en este caso en concreto hay una cosa que sí me está preocupando mucho. Hay dos componentes que la gente no suele mirar y que son súper importantes. Uno le llamamos el market breadth, o lo que es el aliento del mercado, por traducirlo, aunque queda muy mal. Básicamente lo que nos dice eso es cuántas acciones de las que componen los índices lo están haciendo bien. ¿Cómo medimos eso? Lo que hacemos es ver, pues el S&P 500 tiene 500 compañías. ¿Cuántas de ellas están cotizando, por ejemplo, por encima de la media de 50 periodos, por encima de la media de 200 periodos? Si hay muchas compañías cotizando por encima de esa media, quiere decir que la subida del índice está avalada por la mayoría de las acciones que componen el índice. Por el contrario, si lo que vemos es que de las 500 compañías solo hay 80 que están por encima de la media de 50, quiere decir que la mayoría de los componentes del S&P 500 están perdiendo fuerza y que el S&P se mantiene donde está porque las que más pesan todavía no han sufrido, todavía no lo están haciendo mal. El market breadth, de forma generalizada, se está deteriorando
de manera muy significativa últimamente, lo cual es un riesgo. Y el segundo componente que tampoco se suele mirar y que es muy importante es lo que llamamos las estadísticas de sentimiento del inversor. Hay muchas, ¿no? El AAI Investors Intelligence, el Call Put Ratio, hay un montón de ellas, sobre todo sobre la bolsa estadounidense, que miden cuánta prima de cobertura hay contra posiciones largas, mira las recomendaciones de los gestores profesionales, mira las recomendaciones de los gestores particulares. Y lo normal es que cuando el índice hace un nuevo máximo, esas medidas de sentimiento hagan nuevos máximos, y no está ocurriendo. A eso le llamamos divergencia en el sentimiento. La mezcla de ambas cosas lo que nos está indicando es que el riesgo, simplemente la probabilidad de que el mercado empiece a hacerlo mal durante las próximas semanas, es cada vez mayor. Entonces, en este caso coincide, como tú dices, con el sell in May o vender en mayo y olvidarse. Yo creo que la corrección va a durar poco, va a durar entre un 10 y un 15% y se va a extender durante un par de meses. Y probablemente esa corrección hay que comprarla, porque me da la sensación de que después, a partir de junio, es muy probable que la bolsa vuelva a tirar con fuerza y vuelva a marcar nuevos máximos hasta final de año. Bueno, pues veremos a ver si se cumple ese aforismo, ¿no?, que decías, Pablo, que crees que en este año sí que podría coincidir. En cualquier caso, ya para terminar, ¿una recomendación? Bueno, yo sigo con la misma idea, es ir saliendo del mercado, ir aprovechando pues, los repuntes que se van dando. No estoy buscando, siempre pienso que descargar posiciones cuando estás cerca de máximos históricos, sobre todo en ciertas bolsas como el DAX, el SP500, si ahí haces gestión de riesgo, es gestión de riesgo simplemente. No quiere decir que te tengas que buscar posicionamiento de venta, simplemente reduces posicionamiento esperando correcciones, porque entonces lo que has reducido ha generado una liquidez que puedes invertir más adelante. Por tanto, yo de momento lo que me estoy planteando es estar en activo refugio como el oro o la plata, que de momento lo están haciendo muy bien, y por el otro lado esperar esa corrección para poder invertir el dinero que estoy liquidando de las posiciones largas que han funcionado bien. Pues como siempre, Pablo, tomamos buena nota de esos consejos. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchas gracias. Que pases buen día. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.